Bienvenidos a mi examen recepcional para obtener el título de licenciada en Educación Preescolar. Soy la alumna Daniela Saraí Hernández Bernal de la generación 2016-2020 de la Escuela Normal número 3 de Toluca. A continuación presento mi trabajo de titulación, La lúdica para favorecer la autorregulación de emociones en alumnos de primer grado de preescolar, bajo la modalidad Informe de Prácticas Profesionales. Este trabajo fue construido a partir de las orientaciones de mi asesor académico, el maestro Hugo Carvajal Sapi. Para dar inicio a esta presentación, hablaremos acerca del capítulo 1, que es Plan de Acción. Como primer punto de partida, hablaremos sobre la intención de este trabajo, y este tiene la finalidad de transformar y mejorar la práctica docente. Entendamos a la práctica docente como un proceso continuo y dinámico que está orientado a intervenir oportunamente de acuerdo a las problemáticas que vivimos día a día en nuestra aula de clases. Para ello retomo a Cecilia Fierro, quien menciona que la formación está orientada a reflexionar sobre la experiencia. Y también es importante retomar la teoría, ya que ella aporta nuevos elementos para poder comprender la realidad que vivimos día a día. Por eso, me centro en la autorregulación de emociones, que es una problemática que se vive en mi aula de clases, y también me centro en favorecer las competencias de mi perfil de egreso. Y sobre ello, seleccioné 2 competencias a favorecer con este trabajo de titulación. La primera es: aplica críticamente el plan y programa de estudios de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Retomo esta competencia ya que considero que me falta mayor dominio en cuanto a los enfoques y propósitos de cada uno de los campos de formación académica y área de desarrollo personal y social, y es importante para poder sistematizar estrategias y poder favorecer los aprendizajes de los alumnos. Mi segunda competencia es: genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de competencias en los alumnos de educación básica. Esta competencia también la elijo ya que considero que me falta mayor dominio en cuanto a estrategias que me permitan favorecer un aprendizaje significativo y duradero, así como también la organización del aula que permita favorecer un buen aprendizaje y también el seguimiento al establecimiento de acuerdos al interior del aula de clase y propiciar mayor autonomía para los alumnos. El siguiente punto a tratar es la elección del tema. Durante mis prácticas de observación durante el mes de agosto pude darme cuenta de algunos de los comportamientos que manifestaban los alumnos del primer grado de preescolar del Jardín de Niños María Dolores Segura Muñoz. Sus comportamientos eran impulsivos, agresivos, tenían poca tolerancia a la frustración y también había llanto. Estos comportamientos no permitían una buena convivencia al interior del aula de clases y también tenían gran impacto en la disposición del aprendizaje. Es por eso que retomo el ámbito de las emociones. Y como ustedes sabrán, las emociones son componentes innatos que nos incitan a actuar en determinadas situaciones. Y recupero a Goleman, que propone 7 emociones básicas, que son tristeza, miedo, ira y disgusto. Y también las emociones de felicidad, amor y sorpresa. Cada una de estas emociones tienen componentes biológicos que incitan a actuar a nuestro cuerpo. Y Vizquerra las clasifica en emociones positivas y en emociones negativas. Las emociones positivas son todas aquellas que tienen o que causan bienestar en quien las siente, y las emociones negativas tienen ausencia de bienestar. No por eso quiere decir que las emociones negativas sean malas o que no debamos experimentarlas, porque cada una de ellas son importantes en la vida humana y en algún momento tendremos que experimentarlas. Por eso retomo esta parte. Y bueno, ya que estamos hablando de las emociones, también debemos de hablar acerca de la autorregulación de emociones. Retomo a Vizquerra, a Goleman y a Whitbread y Basilo, que hablan acerca de qué es esta. Y yo realizo mi propia definición sobre
qué es la autorregulación de emociones. Y esta es la capacidad de manejar nuestras emociones de manera apropiada, tanto las emociones positivas como las negativas. Es decir, que debe de haber también una relación entre la emoción, la cognición y el comportamiento. También son importantes las habilidades de afrontamiento. Y bueno, también acerca de esto, pues es importante para la convivencia entre los alumnos, así como también para su aprendizaje. Como siguiente punto tenemos la justificación, y dentro de mi justificación abarco 4 puntos muy importantes. El primero tiene que ver con la escuela tradicionalista. La escuela tradicionalista se centra en los conocimientos cognitivos de los alumnos y se basa en premios, castigos, y también este tipo de educación suprimía las emociones y generaba baja autoestima en los alumnos. Pero ello tiene un trasfondo en la psicología, ya que antes en la psicología, que es nuestro segundo punto, la educación, más bien las emociones se veían como un aspecto decorativo de la vida humana. Y conforme pasan los años, se dan cuenta que a partir de experimentos con animales y a partir del seguimiento de casos clínicos, que las emociones se generan en nuestro sistema límbico. Y este está a nivel cerebral. Y es muy importante porque tenemos estructuras que se encargan de los recuerdos emocionales, es decir, de nuestra memoria. Y esto genera aprendizajes significativos, por eso es muy importante. A partir de estos estudios se retoman en diferentes ámbitos de la vida humana y uno de ellos es la educación, que es nuestro tercer punto a tratar. Actualmente la educación socioemocional es un componente indispensable y esencial para lograr los fines educativos en México. Y bueno, sobre ello hemos de recuperar los documentos rectores que hablan acerca de este tema. Y el primero de ellos es el artículo 3 constitucional. En su párrafo 3 menciona que la educación debe de ser integral, debe estar basada en el respeto irrestricto de las personas, así como generar una cultura de paz y promover los valores. Es decir, está enfocada en cuanto a la convivencia de los seres humanos. Y también se desprende la Ley General de Educación, que en su artículo 16, transitorio 3, menciona que la educación debe de ser humanista, debe estar apegada al aprecio y respeto de las personas y en favorecer la convivencia humana. Así que seguimos en esta misma línea de la convivencia, que es muy importante porque nuestros pequeños que el día de hoy se están formando, en un futuro van a ser los ciudadanos de este país. Y bueno, ahora los planteamientos que se retoman en este artículo 3 y en la Ley General de Educación se ven plasmados dentro de nuestro modelo educativo actual, aprendizajes clave, y en él se plasma como un área de desarrollo personal y social llamada educación socioemocional. Esta tiene el propósito de conseguir que los alumnos generen herramientas para poder generar el bienestar consigo mismo y también para comprender y lidiar con sus estados emocionales y con sus relaciones interpersonales. Así que de esta manera, pues vemos igualmente esta importancia que tiene la educación socioemocional y que nosotros como maestras debemos de favorecer esta autorregulación de emociones. Otro punto también a tratar es el impacto social que tiene y también el impacto que tiene en el aprendizaje. En cuanto al aprendizaje, como bien lo decíamos, las emociones se generan en nuestro sistema límbico y este se ha encargado de los recuerdos emocionales y por lo tanto del aprendizaje significativo. Por eso es importante dentro del ámbito de la educación. En cuanto al ámbito social, pues la autorregulación de emociones incide en cuanto a las interacciones sociales. Actualmente podemos decir que vivimos una crisis de autorregulación de emociones. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchos problemas sociales
como es la violencia en sus diferentes dimensiones, ya sea laboral, física, psicológica, etcétera, así como también delincuencia, depresión y suicidios. Por ello es importante favorecer esta autorregulación de emociones. Y bueno, vamos a dar paso al siguiente punto, que es la planificación. Específicamente hablaremos acerca de la contextualización. Y bueno, dentro de ella, en nuestro trayecto de práctica, podemos observar que es importante reconocer y analizar cada uno de los contextos para poder intervenir de manera oportuna. Acerca del ámbito de la comunidad, pues es importante reconocerla y analizarla, porque de ella podemos retomar costumbres, tradiciones que los alumnos tienen y que son sus conocimientos previos. En el ámbito escolar, pues sabemos que esta parte nos va a dar cuenta de los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta la escuela y la organización, y que también pues permiten orientar nuestro trabajo. Y en cuanto al aula, también es importante porque nos dará cuenta de con quiénes estamos trabajando y específicamente qué debemos de hacer al interior del aula de clases. Y bueno, a continuación hago mención de las características del contexto en el que me vi inmersa durante mis prácticas profesionales. En cuanto a la comunidad, pues realicé mis prácticas profesionales en la comunidad Las Marinas, en Metepec, Estado de México. Esta comunidad es urbana y cuenta con todos los servicios como agua potable, internet y luz eléctrica. Los pobladores son comerciantes y empleados. La mayoría provienen de diferentes lugares alrededores a este municipio. Cuentan con un nivel de estudios promedio de bachillerato. También cuenta con muchos comercios y establecimientos públicos. Por lo mismo de que las personas provienen de otros lugares, no hay una cultura como tal establecida, pero sí predomina la religión católica en esta localidad. En cuanto al ámbito escolar, realicé mis prácticas en el Jardín de Niños María Dolores Segura Muñoz. Este preescolar es de organización completa, es decir, cuenta con una directora, una subdirectora, con 9 docentes frente a grupo, con una promotora de salud, de inglés, de educación física y de artísticas, así como niñeras y también con un intendente. Tienen una matrícula de 203 alumnos y también cuentan con diferentes estructuras dentro del preescolar, como es la biblioteca, el patio central, el área de juegos y también el salón de coros. En cuanto al contexto áulico, me encuentro en primer grado, grupo B. Tengo una matrícula de 18 alumnos. El salón se encuentra en buenas condiciones y se encuentra material que impulsa al aprendizaje de mis alumnos. Bien, ahora damos paso al diagnóstico, y este es el proceso por el cual nosotros conocemos el estado o situación de cada uno de nuestros alumnos, con la finalidad de poder intervenir oportunamente y aproximarlo al ideal, es decir, aproximarlo al perfil de egresos que marca la educación preescolar. Retomo a Luchetti, quien menciona que para realizar un diagnóstico debemos de tomar 3 dimensiones. La primera es los conocimientos previos, el desarrollo evolutivo y también la disposición para el aprendizaje. Así que retomando esos puntos es como realizo mi diagnóstico. He de mencionar que para poder realizarlo, más bien fue en los primeros 3 meses del ciclo escolar, y fue a partir de las fichas de inscripción, de las entrevistas a padres de familia y también a partir de las actividades diagnósticas realizadas en el mes de octubre. Como primer punto hablaremos acerca de los intereses de los alumnos. Ellos tienen interés por manipular objetos, por explorar libros
y también por explorar la naturaleza. Mencionan que les gustan los dinosaurios, las princesas y los superhéroes. En cuanto a los estilos y ritmos de aprendizaje, puedo mencionar que existe un estilo de aprendizaje mayormente kinestésico, no por eso no existen niños visuales ni auditivos. También hay un ritmo de aprendizaje de rápido a moderado y esto se observa a partir de su participación, de su lenguaje y de la comprensión de consignas en tareas específicas. En cuanto al nivel evolutivo, pues Jean Piaget menciona que se encuentran en una etapa preoperatoria, por lo tanto, tienen periodos de atención muy cortos, utilizan mucho el juego simbólico y también son egocéntricos. En cuanto al contexto familiar, he de mencionar que cuento con 11 familias nucleares, 4 familias monoparentales, de las cuales 3 son madres solteras y 1 es padre soltero. Hay 2 familias compuestas y hay una familia extensa en donde los abuelos son quienes se hacen cargo del alumno. La mayoría de mis alumnos cuentan con 1, 2 o 3 hermanos y solo hay 5 alumnos que son hijos únicos. También las edades de los papás van desde los 26 a los 45 años de edad y de las mamás de 21 a 25 años de edad. Tienen un nivel socioeconómico medio. La mayoría de los padres trabajan en empresas y también son comerciantes. El nivel de estudios promedio es el bachillerato y también hay papás que cuentan con licenciatura, que son solo 3, y hay algunos que solamente cuentan con primaria. En cuanto a los modelos de crianza que predominan, pues está el permisivo, el democrático, el negligente y el autoritario. Y en cuanto a los campos y áreas de formación académica, pues he de mencionar que en cuanto a lenguaje y comunicación, los alumnos comunican ideas cortas y también hacen descripciones muy breves, así como también suponen de qué trata un libro al observar la portada de este y conversan sobre temas que les interesan. En pensamiento matemático, tienen un rango de conteo de 3 a 8 en cuanto a correspondencia 1 a 1 y siguen el orden de la serie numérica. También reconocen algunos usos del número y también reconocen la ubicación espacial de algunos objetos a partir de su cuerpo, como cerca, fuera, dentro, abajo, arriba, etc. Y reconocen también algunas figuras geométricas como es el círculo, el triángulo y el cuadrado. En cuanto a exploración y comprensión del mundo natural y social, reconocen características y sonidos de los animales y también proponen supuestos al realizar experimentos. También realizan hábitos de higiene y reconocen tradiciones que llevan a cabo en su seno familiar. En cuanto a la educación socioemocional, reconocen cuál es su nombre, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué se les dificulta y en qué requieren apoyo. Son capaces de expresar sus emociones impulsivamente y también se les dificulta compartir material y esto genera a veces conflictos entre los compañeros. En cuanto a artes, acompañan el ritmo de canciones a partir de su cuerpo. También les gusta utilizar instrumentos musicales y reconocen también sus nombres. Se interesan por pintar y también por observar pinturas y por observar obras de teatro. En cuanto a educación física, ellos caminan, corren, gatean, reptan, saltan con ambos pies, se les dificulta a algunos hacerlo con un solo pie y también hacer lanzamientos a distancias cortas. Y bueno, por acá tenemos algunas imágenes de mis alumnos en donde se encuentran construyendo, es decir, manipulando. También algunos de los gustos de uno de mis alumnos, que es tocar la guitarra, realizando rondas de cantos y juegos y también pues se encuentran coloreando, contando y saltando. Con este trabajo me surgen 2 preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo influye la autorregulación de emociones en el proceso de aprendizaje? Y para dar respuesta a esta pregunta, debemos de remontarnos a la escuela tradicionalista, ya que en la escuela tradicionalista se creía que el aprendizaje
se obtenía a partir del conductismo, es decir, a partir de conductas observables. Con la llegada de la revolución cognitiva, pues se dan cuenta de que el aprendizaje surge a nivel cerebral. Pero aún así, la vida emocional no tenía incidencia en cuanto al aprendizaje, o bueno, eso se creía. Posteriormente, debemos de hablar acerca de la inteligencia emocional que proponen Salovey y Mayer. Y esta tiene que ver con la conexión entre el sistema límbico y la neocorteza. El sistema límbico es el encargado de la vida emocional, de todas las emociones, y la neocorteza es la parte pensante, de la reflexión, etc. Entonces, es así como surge la inteligencia emocional, con la interacción de ambas estructuras. Y bueno, dentro de la inteligencia emocional que proponen Salovey y Mayer, tiene 5 dimensiones. La primera es el autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. ¿Y por qué es importante esta parte? Hemos de hablar sobre el sistema límbico. Este cuenta con 2 estructuras muy importantes, la amígdala y el hipocampo. La amígdala es la encargada de los recuerdos emocionales y el hipocampo es el encargado de registrar el contexto en el que se dio la situación emocional. Estas 2 son importantes porque generan 2 herramientas muy importantes, que son la memoria y el aprendizaje. Y ahora sí vamos a hablar exactamente cómo influye en el aprendizaje. Y es que cuando se generan emociones positivas en los alumnos, es decir, que los maestros realizan actividades que motivan, que los interesan, pues los alumnos registran estas situaciones en su amígdala, en su hipocampo, y a la larga generan aprendizajes significativos. Pero ¿qué pasa cuando no se generan emociones negativas? Más bien cuando se generan emociones negativas. Es decir, ya sea porque el alumno tiene problemas en su casa o porque el docente no está proponiendo actividades que los interesen y que los motiven. Cuando esto pasa, no hay disposición para el aprendizaje. El alumno no se puede concentrar y mucho menos poner atención a lo que se está, o más bien a lo que se desea aprender. Por eso es muy importante. Y bueno, hay que retomar algo que García Retana menciona y que clarifica toda esta parte. Y ella menciona, no se aprende lo que no se quiere aprender. Y no se aprende aquello que no motiva. Y si no motiva, es porque no genera emociones positivas que impulsen hacia esa dirección. Y también en nuestro aprendizaje es clave menciona que el aprendizaje es resultado de espacios con características sociales específicas, es decir, que influyen también mucho los comportamientos de cada una de las personas que se encuentran inmersos en el salón de clases, ya sean los alumnos y el docente. Pero también debemos de tomar en cuenta otro punto. La autorregulación de emociones no tiene que ver con la supresión de las emociones. No significa que yo no pueda sentirme enojada, sino que debemos de canalizar cada una de estas emociones y poder llevar a cabo comportamientos adecuados que no me afecten a mí y tampoco afecten a los que me rodean. Y para ello se debe hacer uso de estrategias de afrontamiento. Y bueno, también para que nosotros, si ya decidimos trabajar la autorregulación de emociones, debemos de conocer el nivel de autorregulación que tienen nuestros alumnos. Para ello, retomo a Vizquerra, quien propone 4 microcompetencias. La primera es la expresión apropiada de nuestras emociones. La segunda es la regulación de nuestras emociones y sentimientos. La tercera tiene que ver con las habilidades de afrontamiento. Y la cuarta, con autogenerarnos emociones positivas en cualquier situación. Y bueno, mi segunda pregunta de investigación es, ¿qué impacto genera la implementación de la lúdica como estrategia pedagógica en la autorregulación de emociones? Y para ello debemos de mencionar qué es la lúdica. La lúdica es cualquier actividad que cause placer, goce y disfrute en los seres humanos.
se relaciona muchas veces con el juego. Y también Huizinga menciona que ayuda a la expresión de emociones. También retomo a Ortega y a Mons, que hacen una investigación sobre la violencia injustificada en la educación preescolar, y ellas mencionan que la lúdica se centra en la interacción de los jugadores, es decir, en las personas que intervienen en la actividad lúdica. Y mencionan que esta actividad lúdica favorece en cuanto a las conductas de apego, la vinculación afectiva, también en favorecer las habilidades comunicativas y en la toma de decisiones. Es decir, que la lúdica posibilita una convivencia sana, armónica y pacífica, en donde el niño puede expresar sus emociones y también puede solucionar conflictos. Y bueno, también retomo a Vizquerra nuevamente, que nos habla acerca de las habilidades sociales que se favorecen con la lúdica. Y con ella se menciona escuchar, el respeto hacia los demás, también la comunicación expresiva, la toma de decisiones, la cooperación, la asertividad y la prevención de conflictos. Y nuevamente estamos hablando de la autorregulación y la lúdica para poder favorecer la convivencia entre nuestros alumnos y obviamente, por ende, favorecerán sus aprendizajes. También retomo a Pozo, quien menciona que la lúdica ayuda a transformar los comportamientos agresivos y violentos a conscientes. Es decir, que el alumno con actividades lúdicas se va a ser consciente de sus emociones y va a saber cómo expresarlas hacia los demás. Daremos paso a hablar sobre la problemática que es la falta de autorregulación de emociones de mis alumnos. En el primer gráfico podemos observar las manifestaciones de los comportamientos de mis alumnos que dan cuenta de esta problemática. La primera es conductas de ansiedad, también las conductas agresivas como los golpes, jalones y daño a mobiliario. Golpear y llorar en los niños que eran agredidos y también pues no esperaban su turno al querer participar. Y también tenían dificultad para trabajar en equipo y compartir el material. Las causas de esta falta de autorregulación de emociones son las siguientes. Primero, es que los padres delegan el cuidado a otros familiares. También hay un estilo de crianza permisiva. El cuidado y comunicación entre padre e hijo es muy reducido. La influencia de los comportamientos familiares es muy importante también. Y las características fisiológicas de su edad. Como son niños pequeños de 2 a 4 años de edad, pues aún no regulan sus emociones, ya que sus estructuras cerebrales no están del todo desarrolladas. Bien, ahora damos paso a los propósitos de este trabajo de titulación. El primero está orientado hacia los alumnos, que es favorecer la autorregulación de emociones en niños de primer grado de preescolar a través de actividades lúdicas. Y los objetivos específicos son identificar sus niveles de autorregulación, diseñar un programa de actividades lúdicas, aplicarlo y posteriormente evaluarlo. Y en cuanto a los propósitos, el propósito general para mí es diseñar actividades lúdicas sustentadas en el plan y programa de estudios de educación preescolar que estén orientados al impacto escolar y a la comunidad. Y los objetivos específicos son analizar el enfoque de área de desarrollo personal y social, educación socioemocional, generar ambientes óptimos para un aprendizaje significativo, profundo y duradero. Estos son los propósitos que voy a lograr con este trabajo de titulación. Bien, en cuanto a la acción, vamos a hablar acerca de la estrategia que elegí, que es la lúdica. Anteriormente ya habíamos hablado un poquito de ella, que era
toda actividad que cause placer, goce y disfrute. Estos permiten una interacción positiva, una actitud dinámica y creativa y también así la expresión de emociones apropiada. Y como bien lo decíamos, también tiene impacto en las competencias sociales, que son escuchar, respetar a los demás, compartir emociones, prevención de conflictos y generar situaciones emocionales. Ahora damos paso a mi propuesta de intervención. En ella retomo una situación didáctica que se llama El monstruo de colores y también un taller que se llama Todos juntos. Y deseo favorecer dos aprendizajes esperados del área de desarrollo personal y social de educación socioemocional. El primero es: reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresa lo que siente. Y el segundo tiene que ver con dialogar para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en equipo. Cada una de estas propuestas están orientadas a realizar actividades lúdicas. En la primera es escuchar el cuento El monstruo de colores y a partir de ellos conocer cada una de las emociones y las actividades que se van a generar en esta unidad didáctica son la sábana futbolera, narración de leyendas, regalo sorpresa, meditación, un día sin mi objeto favorito y un viaje por África. Y como cierre se tiene la realización de un taller con padres de familia. En cuanto a la segunda actividad, el segundo taller son juegos motrices y estos tienen que ver con todo menos las manos, mamá gallina, ponle la nariz al payaso, piedra, papel y tijera grupal. También algunos o nadie, desafío de la soja y 3 patas. Estas son las actividades que se tenían planteadas para poder llevarlas a cabo. Daremos paso a hablar sobre la problemática que es la falta de autorregulación de emociones de mis alumnos. En el primer gráfico podemos observar las manifestaciones de los comportamientos de mis alumnos que dan cuenta de esta problemática. La primera es conductas de ansiedad, también las conductas agresivas como los golpes, jalones y daño a mobiliario. Golpear y llorar en los niños que eran agredidos y también pues no esperaban su turno al querer participar. Y también tenían dificultad para trabajar en equipo y compartir el material. Las causas de esta falta de autorregulación de emociones son las siguientes. Primero, es que los padres delegan el cuidado a otros familiares. También hay un estilo de crianza permisiva. El cuidado y comunicación entre padre e hijo es muy reducido. La influencia de los comportamientos familiares es muy importante también y las características fisiológicas de su edad. Como son niños pequeños de 2 a 4 años de edad, pues aún no regulan sus emociones ya que sus estructuras cerebrales no están del todo desarrolladas. Bien, ahora damos paso a los propósitos de este trabajo de titulación. El primero está orientado hacia los alumnos, que es favorecer la autorregulación de emociones en niños de primer grado de preescolar a través de actividades lúdicas. Y los objetivos específicos son identificar sus niveles de autorregulación, diseñar un programa de actividades lúdicas, aplicarlo y posteriormente evaluarlo. Y en cuanto a los propósitos, el propósito general para mí es diseñar actividades lúdicas sustentadas en el plan y programa de estudios de educación preescolar que estén orientados al impacto escolar y a la comunidad. Y los objetivos específicos son analizar el enfoque de área de desarrollo personal y social, educación socioemocional, generar ambientes óptimos para un aprendizaje significativo, profundo y duradero. Estos son los propósitos que voy a lograr con este trabajo de titulación.
Bien, en cuanto a la acción, vamos a hablar acerca de la estrategia que elegí, que es la lúdica. Anteriormente ya habíamos hablado un poquito de ella, que era toda actividad que cause placer, goce y disfrute. Estos permiten una interacción positiva, una actitud dinámica y creativa y también así la expresión de emociones apropiada. Y como bien lo decíamos, también tiene impacto en las competencias sociales, que son escuchar, respetar a los demás, compartir emociones, prevención de conflictos y generar situaciones emocionales. Ahora damos paso a mi propuesta de intervención. En ella retomo una situación didáctica que se llama El monstruo de colores y también un taller que se llama Todos Juntos. Y deseo favorecer dos aprendizajes esperados del área de desarrollo personal y social de educación socioemocional. El primero es: reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresa lo que siente. Y el segundo tiene que ver con dialogar para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en equipo. Cada una de estas propuestas están orientadas a realizar actividades lúdicas. En la primera es escuchar el cuento El monstruo de colores y a partir de ellos conocer cada una de las emociones y las actividades que se van a generar en esta unidad didáctica son la sábana futbolera, narración de leyendas, regalo sorpresa, meditación, un día sin mi objeto favorito y un viaje por África. Y como cierre se tiene la realización de un taller con padres de familia. En cuanto a la segunda actividad, el segundo taller son juegos motrices y estos tienen que ver con todo menos las manos, mamá gallina, ponle la nariz al payaso, piedra, papel y tijera grupal. También algunos o nadie, desafío de la soja y tres patas. Estas son las actividades que se tenían planteadas para poder llevarlas a cabo. Ahora hablaremos acerca del capítulo número 2, desarrollo y reflexión y evaluación de la propuesta de mejora. Como punto de partida, analizaremos y reflexionaremos acerca del plan de acción. En la siguiente diapositiva se observan imágenes que dan cuenta del trabajo que se realizó con los alumnos del primer grado Grupo B del Jardín de Niños María Dolores Segura Muñoz. En la primera imagen podemos observar la lectura del cuento del monstruo de colores de la autora Ana Llenas y que también podemos observarlo aquí en la presentación. Este cuento fue fundamental para que los alumnos reconocieran cada una de sus emociones y que identificaran las características de cada una de ellas. Y parte fundamental para lograr esto fue la interacción que tuvieron con los títeres de colores de cada una de las emociones. Estos son calma, alegría, miedo, amor, enojo y tristeza. Y como pueden ver en la siguiente imagen, se aprecia la interacción entre los títeres y los alumnos. En este caso de mi alumno Leonardo Daniel, quien al verse conmovido por una historia del monstruo de la tristeza, decidió abrazarlo para poder hacerlo sentir protegido. También podemos observar una imagen de la actividad sábana futbolera. Esta consistía en jugar fútbol a través de una sábana y para ello se formaron dos equipos, uno de niños y otro de niñas. Durante la actividad me pude percatar que los niños se encontraban felices, pero también manifestaban otras emociones. Al regresar al aula de clases, los alumnos me mencionaban que se sentían felices porque habían estado con sus compañeros. En el caso de las niñas, me mencionaron que se sentían tristes porque los niños les habían ganado en el partido de fútbol. Y otros más se sentían enojados porque los empujaron, porque no los dejaban aventar la pelota, etc.
Y bueno, ello pues fue importante porque reconocieron las emociones que experimentaron. Cabe mencionar que con anterioridad habíamos realizado una actividad en donde teníamos que identificar qué partes de nuestro cuerpo se activaban con cada una de las emociones. Y en esas actividades corrimos, saltamos, etcétera, para poder saber cómo se sentía nuestro cuerpo. La siguiente actividad fue ejercicios de meditación. Y esta parte es muy importante para poder autorregular nuestras emociones, sobre todo cuando experimentamos emociones negativas. Y este tipo de ejercicios de meditación los fuimos realizando todos los días, bueno, uno cada día. Y también realizamos la actividad Un día sin mi juguete favorito. Esta actividad consistía en guardar su juguete en una caja, posteriormente se los daría para que jugaran con él y en otra ocasión ya no tendrían oportunidad de poder jugar con su juguete favorito, sino que ahora un compañero de ellos tendría la oportunidad de jugar con él. Y durante esta actividad me pude dar cuenta que los alumnos fueron muy empáticos y muy compartidos, ya que hubo casos de niños en donde no se sentían a gusto con los juguetes que les habían tocado o que habían elegido. Y había compañeros que les decían, te lo cambio o te lo presto y tú me das el tuyo y yo te doy el mío. Y hubo quienes se acercaron a mí y me decían, maestra, mira, me cambié el juguete con Aitana, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera pude percatarme este tipo de comportamientos que se estaban favoreciendo y que con anterioridad pues no había visto en mi salón de clase. También otra actividad fue la narración de leyendas. Para esta actividad fue importante despertar todos sus sentidos y en este caso el sentido del oído y de la vista. Los alumnos escucharon sonidos de terror y pude observar cómo lo manifestaban en su cuerpo al temblar, al ya no querer escuchar y también me personifiqué como la Llorona, entonces hubo pequeños que se asustaron, que corrieron y bueno, esto también pues lloraron algunos de ellos y hubo compañeros quienes brindaron apoyo. En este caso fue Ian quien estaba aún un poco asustado y su compañero Iker fue quien lo apoyó a darle protección durante esta actividad. Lo motivaba, le decía, tu mamá ahorita viene por ti, no tengas miedo, es la maestra. Entonces creo que con esta actividad, además de favorecer que los alumnos reconocieran sus emociones, también se favoreció la empatía en esta actividad. La siguiente actividad fue masaje con globos, que esta también fue una de los ejercicios para poder tener autorreguladas nuestras emociones negativas, sobre todo en cuanto al enojo y el miedo. La siguiente es una imagen del emocionario. Trabajé con mis pequeños un libro que se llama Emocionario. Tenía el nombre de cada uno de ellos y en su hoja de trabajo tenía lo que era qué emoción sentí, las instrucciones, qué aprendizaje esperado se desea favorecer. Tenía que colorear el monstruo de color de acuerdo a la emoción que estaban experimentando y también realizar un dibujo de la situación que causó esa emoción. Como estas actividades se llevaron a cabo tanto en el aula de clase como en casa, pues algunos padres de familia me apoyaron a escribirles lo que los alumnos les mencionaban sobre la actividad. Y también dentro del emocionario contaba con recomendaciones a padres de familia. En esta parte podemos observar cuál es la importancia de la educación emocional y para que los papás pudieran saber cuál era su papel dentro
de la vida emocional de sus pequeños. También se dieron recomendaciones en cómo intervenir de acuerdo a cada una de las emociones que experimenten sus pequeños. Y, por ejemplo, daremos lectura rápido a una de ellas. En cuanto a la tristeza, decíamos, motívalo a pensar en cosas positivas, escucha música alegre, jueguen, bríndale un abrazo, dile palabras que lo motiven. Entonces, así los papás pues tenían una guía específica de cómo intervenir de acuerdo a las emociones que estaban experimentando sus pequeños. También hubo otras actividades que realizamos, que fue la actividad del amor. Y esta estaba orientada a que los alumnos observaran un corazón de tela. Este corazón de tela. Y mencionaban qué les recordaba, si recordaban quiénes los querían. Y pues a partir de ello realizaron un regalo para su persona favorita. También realizamos una actividad que fue un viaje por África, en donde los alumnos observaron un video de la situación que viven los niños de ese continente. Y pues también hubo quienes se pusieron tristes y quienes fueron empáticos con la situación que vivían los alumnos. Hubo quienes me mencionaron, maestra, es que yo no me como mi comida, pero ya me la voy a comer porque esos niños no tienen que comer. Entonces considero que pues además de la autorregulación de emociones, se favorecieron otros aprendizajes. La última actividad que realizamos fue ¿qué hacemos con el enojo? Para ello utilizamos diferentes estrategias para calmar o autorregular ese enojo que algunas veces los alumnos tenían. Y para ello utilizamos una mesa en donde colocaríamos cada una de estos objetos para que pudieran realizarlo cuando hubiera una situación de enojo. Uno de ellos era el semáforo de las emociones, también fue la técnica de la almohada, técnicas de respiración que como bien decíamos, estas las realizábamos una por día y también hicimos recetas para controlar el enojo y utilizamos una camiseta de la amistad. Y pues estas fueron las actividades que realizamos. Y en cuanto a la pertinencia y consistencia de la propuesta, pues puedo mencionar que las actividades fueron congruentes a las características de los alumnos y también en cuanto a los fines de la educación en México. También estuvo encaminada a obtener resultados favorables en cuanto a la autorregulación de emociones. Pero por cuestiones de COVID-19, por esta contingencia, ya no se pudo llevar a cabo el cierre de la unidad didáctica del monstruo de colores y tampoco ya no se pudo realizar el taller Todos Juntos, que estaba orientado a realizar juegos motrices para la solución de conflictos. En cuanto a los enfoques curriculares, pues se vieron favorecidos los aprendizajes esperados en el ámbito de la educación socioemocional. Así que en esa parte, pues se favorecieron los aprendizajes y también se dio cuenta a los logros de los fines de la educación en México. Otro punto pues son las competencias del perfil de egreso que yo deseaba mejorar con ese trabajo y que realmente sí se favorecieron. En cuanto a la primera competencia que estaba orientada a los planes y programas de estudio, pues ella me demandó la lectura y análisis de documentos como el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación, de los planes y programas de estudio, así como artículos referentes a la autorregulación de emociones y también algunos artículos de la UNESCO que daban cuenta de esta importancia de la autorregulación de emociones. Y en cuanto a la segunda competencia, que era generar ambientes formativos,
pues me di cuenta que realicé la organización de mi salón de acuerdo o acorde a las actividades que permitieran una mejor interacción entre los alumnos, así como también se promovió la autonomía y que siguieran los acuerdos. Y pues considero que sí se fortalecieron estas competencias en las cuales yo tenía mucha debilidad y que realmente hoy en día me siento competente. Y bien, ahora damos paso a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora. Y en este caso se utilizó una rúbrica de desempeño. De acuerdo a Ravela, menciona que las rúbricas de desempeño son una buena opción para poder evaluar situaciones subjetivas, que en este caso pues serían el área de educación socioemocional. Y esta rúbrica tenía cuatro niveles, que son sobresaliente, logrado, suficiente y requiere ayuda. El sobresaliente tenía contempladas los siguientes logros: conocer el nombre de las emociones básicas, identificar cada una de las emociones, expresar sus emociones a través de gestos y manifestaciones, explicar algunas sensaciones que ocurren en su cuerpo y al vivir alguna emoción, y también explicar las situaciones que le generan alegría, enojo, tristeza y calma. Conocer y aplicar medidas que puede utilizar para autorregular sus emociones. Estos son los logros que tenían los alumnos si eran sobresalientes en cuanto a los aprendizajes que se estaban esperando de ellos. Y también el diario de trabajo pues fue muy importante, que por cierto aquí está. El diario de trabajo fue muy importante para poder registrar lo que ocurría en mi salón de clases en cuanto a la problemática, para darle seguimiento si realmente había una mejora o tenía que reorientar mi intervención para poder lograr esta autorregulación de emociones. Y bien, ahora damos paso a la conclusión. Y bueno, he de mencionar que pues hubo una mejor comprensión en cuanto al enfoque de la educación socioemocional, y esto me permitió poder sistematizar mejor mis actividades en mi propuesta de mejora, así como también la organización y clima áulico tuvieron un gran impacto en la autorregulación de emociones. Como bien lo decíamos, pues la organización del aula, ya sea en equipos, por pareja, permitió una mejor interacción entre los alumnos y pues también conmigo y con la docente. Obtuvieron mejores resultados en aquellos que sus papás se implicaron en esta vida de educación socioemocional, y también hubo mejoras en cuanto a la confianza y seguridad en aquellos pequeños que no hablaban mucho, y también disminuyeron los comportamientos agresivos en algunos casos específicos, como fue en Santiago y en Saray, y también pues por ende en situaciones que eran moderadas. Y por último, pues retomo las microcompetencias que propone Rafael Vizcarra, y puedo mencionar que llegamos a un nivel 2 y a un nivel 3. El nivel 2 en cuanto a la autorregulación de emociones, y en el nivel 3 en cuanto a la utilización de estrategias de afrontamiento, ya que había algunos niños que hacían uso de la técnica de la almohada, de ejercicios de respiración, de la camiseta de la amistad, etc. El siguiente punto son las recomendaciones que doy a mis futuras colegas. Y el primero es la observación, ya que la observación permite darnos cuenta de las problemáticas que se viven en nuestra aula de clase, y también la observación nos permite dar seguimiento a esas problemáticas y poder tener
más objetivamente los resultados pues, de nuestra propuesta de mejora. El siguiente punto es la comprensión de los planes y programas. En este caso, yo incidí en el área de desarrollo personal y social, de educación socioemocional, pero si se desea favorecer en algún otro campo o área, es importante tener en cuenta los propósitos y enfoques que se marcan para poder realizar actividades y estrategias pertinentes que realmente favorezcan los aprendizajes que se están buscando en cada una de estas áreas. El siguiente es la utilización de rúbricas de desempeño para evaluar, en este caso, las áreas de desarrollo personal y social, como es la educación socioemocional, las artes y la educación física. Así también es importante dotar de confianza y seguridad a los alumnos. Y es muy importante que nosotras como docentes seamos el ejemplo para que los alumnos puedan aprender y sobre todo en esta parte de educación socioemocional. Y por último, la utilización de plataformas digitales en casos de emergencia, como fue en esta pandemia, que en mi caso personal, por situaciones de mi titular, pues no pude seguir en contacto con ella para poder realizar estas actividades con mis pequeños, pero si ustedes tienen la oportunidad de poder realizarlo con sus docentes, no duden en realizarlo. Hay diferentes plataformas digitales como Meet, Zoom y otras más. En la siguiente diapositiva coloco todas las referencias bibliográficas que fueron de gran apoyo para poder realizar este trabajo de investigación. Y con ello finalizo la presentación de este trabajo de titulación, La lúdica para favorecer la autorregulación de emociones en alumnos de primer grado de preescolar. Muchas gracias.